Gracias por quedarse con nosotros, amigos, tal y como lo anunciamos. Antes de irnos a cumplir con las pausas comerciales, se encuentra en esta sala virtual nuestra próxima invitada, la licenciada Enereida Barrías. Ella es querellante y además defensora de las supuestas víctimas dentro del proceso seguido contra el diputado Arquesio Arias por el supuesto delito contra la libertad e integridad sexual. Justamente en el día de ayer pudimos escuchar al licenciado Ángel Álvarez, debo decir, quien representa precisamente los intereses del diputado Arquesio Álvarez, pero como quiera que, pues así nos enseñaron en la universidad, uno para arribar a un juicio de valor o llegar a una pues teoría hasta del caso, a una opinión jurídicamente hablando de la manera más objetiva, hay que escuchar todas las partes para que entonces después usted pueda sacar sus propias conclusiones. Y de eso se trata este espacio. Por tanto, yo le doy la cordial bienvenida a la licenciada Nereida, a quien agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo de venir aquí a este espacio y compartir con la audiencia. Licenciada, bienvenida. Buenas tardes, Edna, a los demás que forman la sala virtual y a todos los radio oyentes y a todos los que sintonizan este programa. Es un honor estar aquí con ustedes para absolver las preguntas, interrogantes que bien tengan con relación Sí. pues a... Yo creo que es importante hacer una cronología de los hechos para todos aquellos oyentes que están aquí esperando escuchar de parte suya, licenciada, cómo nace esta investigación, pero sobre todo los posibles obstáculos que usted en materia de la investigación pudo haberse encontrado o los posibles errores que pudieron haberse dado, si se dieron, y así ir hilando delgado en este tema tan importante, porque estamos hablando de supuestas víctimas, estamos hablando de un delito grave, estamos hablando de una sociedad que probablemente necesita comprender qué hay para poder, reitero, sacar sus propias conclusiones. Yo quiero iniciar preguntándole, licenciada, ¿sus representadas hablan y entienden el idioma español o hablan su lengua nativa? Sí, mis representadas son personas que vienen de la comunidad indígena de Gunayala. Ellas hablan el idioma guna o dule, que le hablan ellos en su idioma. O sea, ellas no son personas que hablan el español fluido. Pueden comprenderle a usted lo que usted les diga en español, pero ellas comunicarse con usted en español fluido no les es posible. Ese es uno de los grandes obstáculos que presentaron mis representadas, porque pues no contaron con intérprete del idioma guna a lo largo de toda la investigación, especialmente en la investigación preliminar, cuando presentan la denuncia, cuando son entrevistadas por las psicólogas de la unidad de víctimas de Colón en la primera instancia. Entonces, ciertamente ahí pues ellas tienen esa dificultad de comunicar el relato de los hechos de lo que les había sucedido. También las víctimas pues se enfrentan, y sobre todo las víctimas de delitos sexuales, cuando llegan al Ministerio Público se enfrentan con una situación de que por lo general ni los funcionarios en muchas ocasiones creen su relato. Entonces eso es una realidad que las víctimas, especialmente las de delitos sexuales, se enfrentan con este estereotipo, ¿no? De que si es cierto o es falso lo que están relatando. Y bueno, a lo largo de la investigación le toca es al funcionario de instrucción corroborar esos relatos con pruebas periféricas, porque también el otro tema que tenemos en los delitos sexuales, que es el relato de la víctima contra el agresor. Entonces, ahí es donde viene la balanza de quién el operador de justicia tiene que creerle, ¿no? Ese relato. Entonces, a lo largo de la investigación, no solo las víctimas que yo represento en este caso en particular, sino las víctimas a nivel general, pues se enfrentan a muchos obstáculos y estereotipos. Y en este caso en particular, nuestras representadas se enfrentaron al problema de ser una comunidad tradicional, donde incluso las personas que tienen un cargo como doctor, médico, maestro, son personas respetadas, son una autoridad, y la persona que se atreve a decir algo en contra de esa persona, pues
más que ser considerada como víctima, es considerada como si fuera una blasfemia o una falta, y puede ser hasta castigado en el Putzugalo, que es la Casa de Justicia de la comunidad. Entonces, son situaciones difíciles, y en el evento de que esto le crean, entonces las sanciones realmente son mínimas. Y el reglamento de la comunidad establece que el agresor carga 20 sacos o tanques de cascajo, imagínense. Entonces, Usted sabe, licenciada, por qué yo empecé preguntándole esto. Porque ayer que el licenciado señalaba, palabras más, palabras menos, que el fallo o la decisión del Pleno de la Corte guardaba relación con inconsistencias, a mí me quedó dando vuelta en la cabeza precisamente el tema de la inconsistencia y me pregunté, número uno, ¿qué pasó cuando ellas declararon inicialmente y a lo largo del proceso? Y lo que usted me está diciendo es bien importante e interesante, porque si ellas hablan en su lengua guna y no tuvieron ni se les garantizó durante todo el proceso un intérprete debidamente autorizado como en derecho corresponde, ahí hay una falla. sí, Obviamente, y aquí no quiero hacer juicios de valor, pero es que salta a la vista según lo que usted me está diciendo, que si ellas no tuvieron esa herramienta, ese apoyo de ese traductor, imagínense, eso por un lado. Y por otro lado, esa atención y esa contención que se le debe brindar a las víctimas cuando llegan y denuncian un delito como este, y sobre todo el tema de lo que usted habla de la revictimización por los operadores de justicia, porque aquí estamos viendo precisamente una relación desigual, una relación de un sistema que no le está brindando el apoyo y la garantía a esas supuestas víctimas. Sí, así es. Y uno de los obstáculos también con los que ellas se enfrentaron fue el tema de que cuando iban a pedir información al inicio de la investigación, cuando aún nosotros no éramos abogados de ellas, esto era el acceso a poder comunicarse con los mismos operadores de justicia, sea en la personería, sea en la misma Corte Suprema al inicio, pues enfrentarse a pedir una información en un idioma que pues poco se le entendía por parte del funcionario que la atendía y poco ellas se pudieran comunicar. Esa deficiencia o esa debilidad fue definitivamente evidenciada al momento en que el magistrado fiscal asume ya entonces la investigación en propiedad, inclusive una de las especialista de la Unidad de Víctimas y Testigos de la OPAVID, ya cuando estaba en sede de la Corte, evidenció que en efecto ellas no se podían comunicar en el idioma español, y es ella quien comunica la necesidad de que esto, para continuar la diligencia, requiere de traductor de la lengua guna. Entonces, son situaciones que se dan. Y también otro tema lingüístico es que me dicen mis representadas y sus familiares que no es fácil traducir de la lengua guna al español, porque a veces hay palabras que no se encuentra la forma de cómo decirlo en español. Entonces esa es una barrera que definitivamente Claro. influyó en el relato en que ellas presentaron, ¿no? Ciertamente, pues el fallo en sí, todavía la sentencia no ha salido. Lo que ha salido fue un sentido del fallo, el cual pues ya será sustentado por los magistrados en la sentencia que corresponde, que deberán emitir pues en los 10 días que establece la norma, que deben vencer pues el 30 de este mes. Así que nosotros estamos esperando la sentencia para analizarla, nuestras representadas y sus familiares, y ciertamente pues hemos indicado que de acuerdo a las normas internacionales y también nacionales, la necesidad pues, es que se revise el fallo. Claro.
Claro, claro. Sí, antes de darle la oportunidad a mi compañero, sí, porque así lo contempla el Código de Procedimiento en su artículo 496, pedir una revisión con eso que usted está señalando, de que había una barrera lingüística. Obviamente ellas necesitaban desde el principio y no se les garantizó ni se les presentó a ellas un traductor de su lengua nativa para los efectos de poder tener una comunicación más fluida. John. Sí, buenas tardes. Le quería preguntar sobre el día después de mañana, porque cuando hago esta referencia y la escuchaba, me quedaba pensando 1 año de investigaciones, todos estos días seguidos de juicio, eh, luego del fallo, la situación psicoemocional de las jóvenes y adicional también en tener ese componente social que usted describió hace un rato, más allá de su lengua natal, el entorno en el que ellas viven luego porque eh, las condiciones culturales, sociales, socioeconómicas, también tienen su impacto, sobre todo comunidades tan cercanas en donde todo el mundo se conoce y luego de una situación como esta con tanta exposición. Sí, es un escenario bastante difícil el que enfrentan nuestras representadas. No solo pues han sido víctimas de un delito tan complicado como este, sino el de enfrentarse, como usted dice, el día de mañana con incluso a lo largo de la investigación, ellas recibieron pues estos malos, por decirlo de alguna manera, malos tratos de parte de la misma comunidad cuando ellas se atrevieron a poner la denuncia. Personas de la comunidad las insultaban, le decían improperios, le tiraron piedras a su casa, las querían era a ellas juzgar. Entonces, ante una situación como la que hoy día se presenta, el escenario es bastante complicado. Definitivamente, desde el punto de vista comunitario y sociocultural, pues ellas, esto va a tomar cierto tiempo para que puedan volver a su comunidad, precisamente por estas situaciones que le estoy narrando. El tema psicoemocional, definitivamente están bien afectadas. Hay una de ellas, pues, que incluso en la misma madrugada de la dictación del sentido del fallo, quedó hospitalizada y hasta el día de hoy pues está hospitalizada. Son situaciones que se enfrentan las víctimas de estos delitos esto, y de comunidades pues tan tradicionales que escapan pues de alguna manera el cómo poder entonces ayudar a esas víctimas para que puedan enfrentar ya han enfrentado a la comunidad, han enfrentado a la sociedad, se han atrevido a poner una denuncia como la que han puesto y a no guardar silencio, porque eso es uno de los temas de las víctimas de delitos sexuales. Por lo general guardan silencio por el miedo a que no me crean, el miedo al estereotipo de que si yo lo provoqué, el miedo a que después digan que tú lo buscaste, que tú te buscaste, que te causaran el abuso sexual. Son estereotipos y situaciones que se enfrenta la víctima de delito sexual y mis representadas han vivido eso, lo están viviendo y lastimosamente van a tener que, desde el punto de vista emocional, seguir viviéndolo y comunitario y bueno, esto toca, yo les digo a ella que toca seguir viviendo, ¿no? Y toca hacer las terapias necesarias para seguir viviendo y enfrentar la vida como lo han hecho hasta ahora. Ahora, licenciada, hablamos de abusos deshonestos, actos libidinosos, debo decir, y de violación. Correcto. ¿Cuál, a su juicio, son las fallas dentro del proceso que se cometieron desde el inicio de la investigación? Esto llámese que estaba en manos de un magistrado en funciones de fiscal, porque por la figura de quien se trataba. Hablemos de esas fallas, si usted la tiene que enumerar, de esa investigación, porque aquí, pues, de lo que usted me está diciendo, tenemos que, pues, tratar de llegar a esclarecer qué pudo haber pasado, qué hizo que los magistrados en pleno
fallaran con una sentencia o una decisión exculpatoria. Porque si no se pudo probar, por ejemplo, el delito de violación, ¿qué pasó con el delito de actos libidinosos? Bueno, mire, yo le puedo decir que si bien es cierto hubo algunos errores que se pudieron haber cometido en la investigación, en la fase preliminar, como hemos indicado, la falta de un traductor de la lengua cuna en las primeras entrevistas, en la denuncia que presentan ellas. Ciertamente el magistrado trató pues de corregir esos errores, el magistrado fiscal. A lo largo de la investigación que ya llevó el magistrado fiscal, pues fue bastante acucioso su trabajo, no podemos decir que no, fue un trabajo muy acucioso, bien profundo, bien detallista. Sin embargo, pues pienso yo que una de las cosas, de las pocas cosas pues, que sustentó los magistrados el fallo de lo que señalaron en el sentido del fallo fue que no se había probado la motivación sexual. Doctrinalmente en el delito sexual, pues sí siempre se establece que sobre todo en los delitos de actos libidinosos se debe probar, demostrar pues la motivación sexual del agresor. Pero es un aspecto tan subjetivo del tipo penal, Claro. siquiera la norma lo requiere, sino que de manera doctrinal se ha dicho de que demuestran los actos libidinosos la motivación. Usted puede decir, yo te voy a dar un beso y ahí no hay motivación sexual, pero ¿cómo me das el beso? ¿Cómo me agarras? ¿Cómo me tocas? Entonces, es un aspecto bien subjetivo. Entonces, que ya doctrinalmente ha sido discutido y que el tema pues de la valoración esa del tema de la motivación debe verse fue de manera integral con el relato de las víctimas, con el tema de todas las pruebas periciales y testimoniales que se señalan. Porque como yo digo, no es lo mismo que usted le toque a una persona, una parte de su cuerpo de una manera a que se la toca de otra manera. Entonces, y tampoco es lo mismo el lugar donde se da, cómo se da. Y eso para nuestro modo de ver las cosas, pues eso quedó evidenciado en el juicio, pero ese fue uno de los principales argumentos que escuchamos en el sentido del fallo, que el magistrado fiscal no había probado, no había logrado probar la motivación sexual. Pero ojo que es subjetivo, como usted dice, porque verdaderamente solamente yo puedo decir que la manera como me estás tocando o la manera como me das ese beso que no me gusta, es que siento que va más allá de o se está saliendo del marco de lo correcto. Solamente yo, no lo puede decir ni yo, ni lo puede decir Nereida, lo puedo decir yo como víctima, que sentí realmente algo que no me gustó. Entonces, caramba, qué línea tan delgada, licenciada, porque es a donde se enfrentan las víctimas de delitos sexuales a que si me creen o no me creen. O sea, qué duro esta situación. Y más cuando hablamos de esa desigualdad de poder, cuando tienes tú una jerarquía, cuando te vales de tu función, de lo que haces frente a una persona que está por debajo de ti. Qué difícil, ¿ah? Qué difícil. ¿Cuánto nos hace falta avanzar en cuanto a eso? Porque yo no quiero decir aquí, porque yo aquí no estoy juzgando a nadie, no me gusta juzgar a nadie, sino que estoy queriendo, escuchándolo a usted, escuchando al licenciado ayer, tratando de llegar a ese punto medio de valoración con todos los escenarios. De hecho, más adelante vamos a poder conversar con uno de los peritos que actuó dentro de la investigación para escuchar también su análisis de lo que él pudo ver dentro de las investigaciones. John. Yo lo que le quiero preguntar, y esto aplica para este y para otros casos, es si esto nos debe llevar a hacer cambios drásticos cuando hablamos de justicia procesal penal, que creo que sería el área bajo su consideración por este y por otras situaciones. Sí, yo considero que una de las lecciones aprendidas de este caso es que en efecto sí se requiere hacer reformas en la justicia penal de manera drástica,
incluso en los procesos de delitos sexuales, pues se requiere mayor apoyo para la víctima desde ese primer momento que pisa las instalaciones de una personería, de una casa comunitaria, cualquier autoridad, sea que policiva, cualquier autoridad administrativa, policiva o judicial, donde la víctima se acerque, porque sí, ciertamente las víctimas de delitos sexuales se enfrentan a esa situación de la falta de sensibilidad de parte de los operadores de justicia en todas las índoles, ¿no? Y en todas las sedes, o sea, como decimos, administrativo, judicial y demás. Lo otro que a nivel del procedimiento especial de investigación y juzgamiento a diputados y magistrados, a mí me parece en lo que yo la lección aprendida de todo esto como jurista es la necesidad de la reforma constitucional y legal al procedimiento de investigación y juzgamiento, tanto de magistrados como de diputados. A nosotros nos parece que no es posible que los magistrados estén a expensas de que los diputados lo investiguen y lo juzguen, y viceversa. Nos parece que debe crearse una instancia jurisdiccional exclusiva y con todas las herramientas necesarias para investigar a los magistrados, que no sea la Asamblea de Diputados, y esto se reforme en ese sentido. Igual se reforme la Constitución y la ley con relación, por ejemplo, al artículo 495, que exige pues que cuando los magistrados, para resolver la causa en el fondo, deben adoptarla a través de 2/3 partes de los miembros del Pleno de la Corte. Eso establece el 495 del Código Procesal Penal en el procedimiento especial. Entonces, son situaciones jurídicas que desde nuestro punto de vista, pues, requieren una revisión y una forma estructural a los procedimientos y a la manera de toma de decisiones. Ahora, licenciada, haciendo un poco de recreación de ese momento en que se dio el juicio, ¿usted pudiera establecer que los argumentos en conjunto con las pruebas que se presentaron tenían el peso suficiente para lograr y arribar a una sentencia de culpabilidad, por cuanto que si bien las mismas habían tenido esa barrera de la comunicación y del lenguaje, eso se pudo haber considerado como un punto a favor de las mismas? Pero ¿qué pasó con las pruebas periciales, los dictámenes de medicina legal, que son unas pruebas importantísimas en materia de estos tipos de delitos? Sí, se practicaron las pruebas periciales idóneas, que son la evaluación médico-legal, las evaluaciones psicológicas y las entrevistas, las declaraciones incluso a las psicólogas de la unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público que declararon, ¿no? Todo eso en conjunto debe ser valorado por el tribunal. A nosotros nos parece que las pruebas eran suficientes para un fallo de culpabilidad. Sin embargo, pues como le decimos, estamos esperando la sentencia en la cual los magistrados pues harán una valoración de las pruebas que se expresaron. No me parece prudente que sea en este momento que yo haga el análisis pormenorizado de cada prueba, porque esto sería pues adelantarnos y a un criterio que todavía pues los magistrados no han expresado a través de la sentencia. Como les dije pues al inicio del proceso de la entrevista, nosotros estamos esperando la sentencia para evaluarla con nuestras representadas y sus familiares, y ellas han manifestado su interés de activar pues los recursos necesarios, y desde el punto de vista legal pues nosotros consideramos que procede la revisión, y luego pues si a bien lo tienen, seguir a las instancias internacionales debido pues a los convenios, al derecho convencional, ¿no?, que nos rige. John. Bueno, llegamos a las 4:35. Bueno, yo quiero agradecerle a la licenciada Nereida Barrías, querellante y representante de dos de las víctimas en este proceso que se le siguió
e instruyó al diputado Arquesio Arias por el supuesto delito contra la libertad e integridad sexual, agradeciéndole una vez más su tiempo. Hemos tratado obviamente de no revictimizar, ni hablar puntualmente, ni entrar al fondo de lo que hay en el expediente por las connotaciones del delito en sí. Eso lo sabemos que no se debe. Por tanto, pero creo que ha sido bastante claro, John, para que la audiencia, con lo que señaló el licenciado ayer en representación del diputado Arquesio, versus lo que ha dicho hoy la licenciada Enereida Barrías en representación de las dos de las víctimas dentro del proceso, vayan haciéndose una idea macro de este fallo que todavía no lo tenemos escrito y que ojalá que en su momento podamos todos los medios tener acceso a él para hacer entonces una ponderación y una evaluación. Y por supuesto esperemos, licenciada, que a lo largo de todo este tiempo puedan ellos replantear y reevaluar eso que usted está señalando con relación a la barrera del lenguaje de las supuestas víctimas. Muchísimas gracias, licenciada. Feliz tarde para Agradecida a usted. ustedes. Gracias, igual. 4:37. Vámonos a un breve cambio comercial, pero usted no se mueva porque en breve vamos a tener en línea telefónica al licenciado Alonso Ramos, quien nos va a compartir su lectura del proceso y decisión tras haber sido uno de los peritos dentro de esta investigación. Ya volvemos.
espacio y agenda. Como lo anunciamos, se encuentra conectado ya con nosotros en esta sala virtual el licenciado Alonso Ramos, sociólogo, que además uno de los peritos que actuara dentro de la investigación que se le siguiera al diputado Arquesio Arias por el supuesto delito contra la libertad e integridad sexual. Bienvenido, como siempre, licenciado Alonso. Qué gusto tenerlo aquí. Feliz tarde. Gracias a ti, Aigna, a John y a toda la audiencia que nos escucha y que nos ve también aquí en Radio Panamá. Interesante su análisis al respecto de esta investigación y sobre todo esta decisión inicial que en pleno de la Corte Suprema de Justicia adopta en este tan sonado caso en contra del diputado Arquesio Arias y en perjuicio de dos supuestas víctimas de la comunidad guna, como nos los planteó la licenciada Barrías hace un momento. Licenciado, lo escuchamos. Sí, bueno, yo pienso que pues, es evidente que este caso ha, digamos, exacerbado los ánimos y de alguna u otra forma es comprensible, pues sin duda alguna, porque venimos arrastrando, Edna, y a la audiencia, venimos arrastrando como Estado, como país, venimos arrastrando una serie de situaciones anómalas vinculadas precisamente a la arquitectura del Estado panameño, que da la impresión que la arquitectura de las instituciones del Estado panameño están construidas de tal manera que a quienes detentan el poder se les hace mucho más fácil no solamente reproducir el poder que tienen, sino blindarse frente a cualquier iniciativa de característica civil o penal que de alguna u otra manera señale algún acto pues, que tenga consecuencias legales. Entonces, para mí, digamos que el trasfondo de este caso, y guardando siempre y cuidando siempre la integridad de las víctimas y de las personas involucradas, ¿no? Hay que esperar la sentencia, como dijo la abogada. Lo que está en el fondo es la justicia como sentido de equidad. O sea, eso para mí es lo que está en el fondo, la justicia como sentido de equidad. En sociedades con democracias, digamos, más profundas, democracias más maduras, democracias sociales, donde el poder y las instituciones realmente se conviertan en una suerte digamos, de balanza en la construcción de la equidad. Un caso como este hubiese tenido digamos, otras prerrogativas y los ánimos hubiesen estado menos caldeados. Sin embargo, sabemos que en Panamá, como te vengo mencionando, hay una estructura de los poderes fácticos del Estado panameño en donde es evidente de que quienes llegan al judicial o quienes llegan a la Asamblea de Diputados o quienes llegan a puestos en el Ejecutivo gozan de cierto blindaje en detrimento de la población, ¿no? Y es un tema de desigualdad frente al acceso a la justicia y las leyes. John. Un año de investigaciones y le quiero preguntar, ¿el tiempo de la investigación influye en esa recopilación? ¿Se necesitaría más tiempo en casos como estos? Mira, es un caso bastante complejo, fue un caso bastante complejo. Por ejemplo, yo entré a solicitud del magistrado fiscal, una solicitud que se envió a la Universidad de Panamá y que luego pues, el rector de la universidad remitió a la Facultad de Humanidades, donde el decano Olmedo García hizo una solicitud y sacaron una serie de nombres, y entre esos estaba yo, bueno, y varios no podían, y bueno, quedé yo, entonces yo acepté. Entonces eso fue en el año 2019, ¿bien? En el año 2019 ahí iniciamos digamos, toda la parte pericial, que giraba en torno, o sea, mi trabajo fue tratar de hacer una caracterización sobre la situación en Ustupu, básicamente, que es, digamos, el territorio donde suceden los acontecimientos, hacer una caracterización sobre la situación socioeconómica, de la comunidad y cómo este contexto y este entorno socioeconómico, cultural, digamos que creaba o no las condiciones desde la lógica del poder, porque acá es clave el tema del poder, de la lógica del poder, si creaba las condiciones para que situaciones de este tipo, no, y insisto, acá no estamos señalando que alguien es culpable o no es culpable, acá lo que estamos señalando es lo que estábamos buscando era saber
si habían en este contexto actual de las comunidades indígenas, específicamente en Cunayala, unas condiciones dadas para que situaciones de este tipo se dieran, se den y se sigan dando, ¿no? Entonces ese fue el peritaje que hicimos nosotros. Recabamos información de campo, fuimos a Ustupu. Aparte de eso hicimos grupos focales y entrevistas con personas de la comunidad, y efectivamente el tema de la desigualdad económica es un factor en este momento. El tema de la desigualdad económica es un factor que precisamente pone en situación de vulnerabilidad a las personas que estén en situaciones de pobreza y pobreza extrema, y en este caso sabemos que la pobreza extrema, las condiciones de marginación se duplican en el caso de las mujeres por su propia condición de ser mujeres, ¿no? Entonces ese elemento está ahí. Pero amén de ello, licenciado, el tema de la barrera lingüística. También, allá donde voy. Estaba el tema, sí. el tema de las instituciones. A ver, históricamente, sí, la construcción de la comarca Cunayala y digamos, la relación entre la comarca, entre el pueblo cuna, ¿no? En tanto nacionalidad que conforma el Estado panameño, y el Estado central, históricamente ha estado repleta de contradicciones, de tirantes, ha estado repleta de conflicto, y el mejor ejemplo de eso fue la Revolución Dule de 1925. Entonces, esa situación histórica, una situación histórica de conflicto, donde las instituciones tradicionales del mundo cuna, de alguna u otra manera, permanentemente están en un conflicto con las instituciones del Estado, ha hecho, aparte de la propia desigualdad territorial de Panamá, ha hecho que las instituciones y la presencia del Estado panameño en el mundo indígena, en este caso en Cunayala, no sea la mejor. O sea, a ver, en Ustupu, tú para poner una denuncia, para poder poner una denuncia, tú tienes que pagar entre 160 y $200 de combustible para movilizarte a la fiscalía más cercana, que es la que está en Aligandí, si no me equivoco. 160 a $200. Ya, de salida ahí, ya tú tienes un grave problema. Obstáculo. Un obstáculo gravísimo para el acceso a la justicia. Así es. Y repetimos, acá no estamos señalando a nadie desde el punto de vista particular, estamos analizando las condiciones en las que se da este caso. Tienes eso. Tienes luego unas instituciones públicas y el sistema de administración de justicia, que es un sistema de administración de justicia que no tiene, digamos, esta perspectiva de interculturalidad, y tú lo acabas de decir. O sea, se dinamiza la justicia a partir del castellano, ¿no? Entonces, nuestras comunidades indígenas, por ejemplo, los cunas, que tienen lengua, cosmovisión propia, se le hace doble y triplemente difícil poder, por lo menos, acceder de manera equitativa en un proceso de este tipo, porque precisamente las instituciones están hechas de otra manera. Entonces, este choque permanente, insisto, ¿no? Que tiene elementos económicos, tiene elementos sociales, culturales e institucionales, hace y pone a personas con unas características específicas, las pone en una situación de vulnerabilidad. Y ese es un tema crucial que yo pienso que debería ser atendido en función de todo este revuelo y de toda esta crisis que tenemos en este momento, y de toda esta decepción generalizada que hay, porque también se levantó mucha expectativa en torno al caso. O sea, se levantó mucha expectativa en torno al caso. Algunas personas pensaban pues que esta iba a ser, digamos, la prueba de fuego y que de alguna u otra forma iba a haber una luz en el camino. Sin embargo, sabemos que una cosa es el hecho jurídico y otra cosa es el hecho social. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Y el hecho jurídico está determinado, insisto, por una arquitectura que en el caso puntual del juzgamiento de un diputado, ahí vemos el tema del 495 del Código Procesal Penal. O sea, eso es parte de esa arquitectura, un artículo que hace que sea obligatorio que haya una mayoría calificada para poder que sea señalado culpable a un diputado. Entonces, eso está sobre la mesa y el tapete también. Sí, interesante sería que nos compartiera ese análisis sociológico de precisamente la reacción de la sociedad o las expectativas de una sociedad, independientemente que no conozca lo que es la interioridad del expediente en sí,
y pasa con muchos procesos, con muchos casos. Siempre la sociedad espera y se siente hasta decepcionada cuando no vemos a la persona que es acusada de primera mano o de partida de un delito en particular, sea cual sea. Siempre la sociedad, si no se da el resultado que espera o está expectante, su reacción la vemos pues cómo se da. ¿Qué pasa en la psiquis del ser humano en general, licenciado, cuando esperan pues eso, se sañan con un resultado, reitero, sin conocer las interioridades del proceso, sin conocer lo que en derecho corresponde, sin conocer todas las caras de la moneda? ¿Por qué esa reacción? Mira, yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por entender el tipo de Estado que tenemos en Panamá y el tipo de Estado que surgió después de la invasión. Siempre el arco temporal va a ser el Estado que surgió después de la invasión y los pactos que se dieron en torno a la constitución de este Estado, a su arquitectura y a su ingeniería. Y es un Estado pues de democracia restringida, Egna. Este es un Estado de democracia restringida, una democracia que es más que todo una democracia formal, una democracia que, si bien es cierto, cumple con elecciones periódicas cada 5 años, con una serie de formalidades. Cuando tú vas a lo sustantivo, a eso que tú eres abogado, a eso que se conoce como la democracia sustantiva, te das cuenta que ese es uno de los elementos que ha hecho agua en estos últimos 25 años. Entonces, el desazón, el desconcierto, el cansancio, el hartazgo generalizado, popular, es generalizado sencillamente porque, y las encuestas, hay varias encuestas que se han hecho, como la del Latin Barómetro, el Barómetro de las Américas, aquí en Panamá, el Centro de Estudios Políticos, Centro de Investigaciones Políticas y Sociales, CIEPS, también ha hecho un par de encuestas. Todas las encuestas dicen lo mismo, la gente está cansada, la gente está agotada porque precisamente, digamos, que el norte de las instituciones va a contrario censo a las necesidades reales de la población, ¿no? Y se ven en lo social, ahí está el caso CENIAP, se ve en lo social, pero también se ve en lo jurídico. Entonces, se ha instalado la idea de que aquí hay una justicia para los ricos y una justicia para los pobres, y está instalada precisamente a partir de los hechos jurídicos que se han ido acumulando uno tras otro, ¿no? Y son estos dichos, ¿no? De que a una persona que se roba una gallina, rápidamente el sistema de administración de justicia opera y a la persona la encuentra culpable y va presa. Sin embargo, a las personas que detentan poder político, ¿no? Y que tenemos muchos casos de corrupción y todo esto, nos damos cuenta que siempre hay una argucia, y siempre hay una argucia porque hay poder económico. Entonces, la desigualdad en términos generales, la crisis del Estado surgido después de la invasión, y ahora el tema del coronavirus y todo el impacto económico que ha tenido, pero también el impacto en la, digamos, en el sentimiento colectivo, ha hecho que la gente esté frustrada, y había cierta, digamos, había cierta esperanza para algunos sectores de que con este caso íbamos a tener justicia, sobre todo recién saliendo el tema del CENIAF también, ¿ves? Entonces, este resultado precisamente, pues, lo que abona es a ese hartazgo. Yo pienso que estamos en una encrucijada como sociedad, y insisto, y vamos a repetir siempre lo mismo, aquí no estamos diciendo si alguien es culpable o es inocente, lo que estamos hablando es que el sistema de administración de justicia de este país desde hace tiempo viene arrastrando la manta y está teniendo una deuda histórica con la sociedad, porque precisamente da la impresión de que la justicia se aplica para unos de una manera y se aplica para otros de otra manera. A ver, ayúdeme, hipotéticamente pensemos en otro caso que no sea este, para entender la situación. Se presentan 100, 80, 100 pruebas de ambas partes, testimoniales, periciales, documentales, materiales, pero hay incongruencia entre los testimonios de las supuestas víctimas. ¿Ya eso es suficiente para que con todo y el número de pruebas y todo lo demás no le den validez? Yo pienso que el tema de lo cuantitativo no es lo central a la hora de la carga probatoria, ¿no? O sea, no necesariamente entre más pruebas presentes vas a encontrar un resultado, digamos, favorable
a la causa que tú estás llevando. Pero entiendo lo que me estás diciendo, sí, se presentaron muchas pruebas, sin embargo, el caso tiene muchas complejidades que tienen que ver, y yo reitero lo mismo, tienen muchas complejidades que tienen que ver con la manera como está estructurado desigualmente la sociedad panameña, comenzando con la desigualdad territorial y continuando con, desde esa lógica de la desigualdad territorial, con la no presencia o con la presencia famílica de las instituciones en lugares y territorios donde, como Cunayala, por ejemplo, ya te digo, que tú tengas que gastarte entre 160 y $200 para presentar una denuncia, eso evidentemente se convierte en un obstáculo que más que impulsar a las personas a poner denuncia, lo que hace es que las disuade totalmente, ¿no? Entonces, lo de la carga pericial, yo pienso que en el caso puntual habrá que esperar el tema de la sentencia. Mira, sobre este tema también de la justicia, yo conozco un caso de una persona que yo lo conozco, o sea, yo conozco, es una persona que yo conocí vendiendo raspado, era una de las personas que mejor raspado venía a la cinta costera. Un día lo agarran en un retén, le ponen el pelepolis y le salía un caso que había tenido hace como 15 años de cuando vendía CDs ilegales, pirateados. ¿no? Pirateados, CD piratas. ¿Sabes qué pasó? Se lo llevaron preso. No, está preso en la Gran Joya. 7 años. Ajá, así. Wow. Así. Y esas son las situaciones que hacen que la gente no crea en el sistema de administración de justicia, ¿no? Y con esto no estoy diciendo de que esto no tenga... ¿Pero estaba vendiendo raspado o estaba vendiendo, seguía vendiendo CD? Wow, porque 7 años... Él vendía sus raspados ya, o sea, es un caso que le quedó ahí. Y de hecho, a él lo juzgaron no sé cómo es el tecnicismo, lo juzgaron en ausencia, ¿no? Porque no lo legalizaron. Lo juzgaron entonces ahí es donde está el tema. Ahí Había una sentencia no, y no tuvo y que tenía que cumplir. Y está guardado en la Gran Joya pagando 7 años de cárcel. Un trabajador, un tipo... Entonces, son ese tipo de incongruencias, John, las que nos llenan, las que hacen de este caso del diputado, lo hacen un caso especial, ¿no? Lo hacen un caso especial sobre el cual habría que tener la mayor cantidad de aprendizajes posible, porque yo también me atrevo a asegurar de que la gente no va a cesar las protestas. Sí, pero a ver, licenciado, y antes que se nos acabe el tiempo, para nosotros es bien importante este análisis que usted hace porque usted tuvo la oportunidad de ir y hacer todo ese análisis y estudio sociológico de los lugares donde supuestamente se cometieron los hechos. A mí me sigue preocupando lo que señaló la licenciada aquí de la barrera del lenguaje y la no garantía de esas víctimas a que se pudieran comunicar de manera clara y que se les comprendiera su relato. Para mí eso tiene que ser valorado, ponderado por los magistrados, aun cuando hayan adelantado un fallo. Yo espero, confío que ellos van a tener todo este tiempo, cuando van a fallar por escrito y van a hacer el comunicado oficial de ese fallo, ellos hayan podido tomar en consideración esta barrera que hubo desde el inicio y esa desigualdad hacia las víctimas. Ahí la balanza se inclinó, desigualdad, en una total desigualdad para con ellas. Y por otro lado, obviamente lo que usted dice, el obstáculo que tuvieron para presentar la denuncia y se atrevieron, pudieron hacerlo, y ahora sentir que la justicia pues no les cree, bastante difícil. Entonces, pues los exámenes periciales, que entiendo yo, están allí dentro del expediente. Todo ese conglomerado de situaciones y aristas que usted dice es lo que debe valorar un magistrado, un juez, además de la sana crítica, que para eso existe. No solamente los elementos de prueba, sino hay una sana crítica, una lógica que te lleva a arribar a una conclusión. Y peritajes como profesionales como usted, que pusieron en su resultado, en su estudio sociológico, cuáles son las realidades a las que se enfrentan las personas como las supuestas víctimas que viven en un área como esa. Y supongo que usted también hizo alusión a lo que es en materia de este tipo de delitos, cómo se dan,
con cómo se presentan, sobre todo por el tema de la relación de poder que existe entre el supuesto agresor, estoy hablando en general, ojo, Sí. el supuesto agresor y la víctima de un delito sexual. Sí, no, y Licenciado. acá lo que estaba, lo has dicho muy bien, Edna, acá lo que está en juego todavía es la justicia como equidad o la visión utilitaria del sistema de administración de justicia. O sea, es decir, tú lo has planteado muy bien, o sea, si tú te vas por el enfoque utilitario, tú básicamente lo que vas a hacer es lo que dice el código. Aquí dice esto, yo me baso en esto. Pero es que la justicia, el hecho jurídico es un hecho social. Detrás del hecho jurídico hay hechos sociales, hay contextos sociales, hay situaciones que delimitan y que condicionan precisamente al hecho jurídico. Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Y te voy a dar otro ejemplo antes que se me vaya la idea, antes de nos acabe el tiempo, Egna. Por ejemplo, en el tema de la salud, la desigualdad en salud. No hay personal médico para las comarcas indígenas, y como no hay personal médico, el suficiente personal médico, protocolos básicos y elementales como el siguiente, que cuando a una mujer se le va a atender, sea menor o sea mayor de edad, el doctor siempre debe estar con una enfermera, ¿no? Acompañándole. Bueno, como no hay suficiente personal de salud en las comarcas indígenas, muchas veces el personal de salud, en este caso los doctores, quedan solos desarrollando su práctica médica más allá de los protocolos existentes, y que esos protocolos existen precisamente porque ayudan a evitar situaciones como esta. Entonces, yo creo que la meta en este caso sería, Egna, que podamos convertir la justicia en un mecanismo de equidad, ¿no? Y ese es el gran, digamos que esa va a ser la gran deuda histórica o el gran lastre o el gran peso que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en este momento. Insisto, el cansancio y el hartazgo es tal que este caso termina echándole leña al fuego, y la gente va a seguir demandando y exigiendo justicia en un país donde en la práctica vemos, desde lo cotidiano, vemos todos los días cómo hay una justicia para ricos y otra justicia para poderosos. Para Cierro pobres y con para ese, poderosos. así es, cierro con ese mensaje agradeciéndole al licenciado Alonso Ramos por su participación, el habernos brindado su análisis dentro de este proceso y en general un poco para entender cuál debe ser la ruta y la hoja a seguir en materia de justicia, porque como bien dice, hay un hartazgo, hay falta de credibilidad en los sistemas y en los operadores de justicia, revictimización, porque el estar pues en esta situación en donde lo que cuando una víctima va, se presenta, no se le cree realmente o se le trata de una manera inadecuada, eso es revictimizar. Por tanto, y yo se lo decía a la licenciada, o sea, en actos libidinosos, tú no me puedes decir a mí cómo yo me sentí frente a una persona que me atendió y decir que no ha pasado nada, porque soy yo contra mi supuesto agresor. Lo dejo hasta allí, licenciado. Muchas Nuevamente, gracias a muchísimas ustedes. gracias. Feliz tarde. John. Bueno. 4 minutos. Usted que es en la grata compañía de Laritza de León, que los actualiza de todos los hechos y noticias que se han dado en las últimas horas y minutos. Feliz tarde. Gracias por acompañarnos.